otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, llegamos, una nueva cita con el misterio está ya lista. 2 horas tenemos por delante para disfrutar de la radio y lo haremos aquí en tu casa, en Radio Nacional. Bienvenidos. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos esta noche en la parte técnica de Elena Trapero y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Abrimos canales de comunicación, tenemos como siempre 5 regalos esperando para premiar vuestra fidelidad y ayuda en el programa. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook y Twitter, eBlanco Radio. Nos buscáis y ahí estamos con los saludos y la bienvenida a todos. Saludamos también a unos cuantos amigos que han venido a vernos al estudio. Algo que se está haciendo ya una costumbre. Están locos por venir a estas horas, pero aquí están. Gracias por venir. Vamos a tener que hacer dentro de nada el estudio más grande y tenemos muchas cosas que contaros esta noche. Este es un avance, aunque va a venir con algunos cambios. Escuchad. Esta noche viajamos hasta lo más profundo de la memoria humana. Hasta ese momento en el que los hombres comenzaban a poblar este planeta nuestro. En él, en diferentes partes del mundo, se estaba formando el germen de nuestra civilización, de nuestra forma de vida. Y esta noche vamos a tratar de conocer cómo fue ese nacimiento. Viajamos a descubrir enigmas de la prehistoria. Después viajaremos hasta un país consagrado. Se dice que en él se encuentra una de las reliquias más sagradas de la humanidad, el Arca de la Alianza. Nos referimos a Etiopía. Estas son algunas de nuestras propuestas de hoy y ya estamos listos para partir. Un espacio en blanco nos espera lleno de misterios. Es el avance de lo que os habíamos preparado y ahora sería el momento de presentar a nuestro primer invitado, ese que habíamos seleccionado para hablar de la prehistoria, José Luis Cardero, uno de los antropólogos más importantes que tenemos en el país, pero un problema familiar le ha impedido que viniera al programa, así que hemos tenido que cambiar de planes. A veces el directo pasa estas cosas, así que vamos a tener invitados diferentes, ya veréis qué sorpresa.
vamos a ir hasta un cementerio para avanzaros un tema que teníamos previsto realizar la próxima semana, un lugar donde dicen que reposan los muertos. Ahí están nuestros próximos invitados. Este sonido que escucháis por ahí son algunos detalles. Saludar a Pedro Amorós. Buenas noches, don Pedro. Hola, buenas noches, Miguel. Antonio Pérez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas noches. Aquí estamos pasando un poquito de frío. ¿Solamente frío? Estáis un poco locos de estar donde estáis metidos, ¿no? Ya los Pero bueno, son cosas del directo, ya lo sabes. Ya. Déjame, Pedro, un poco la idea era estar contigo dentro de unos cuantos días. Has escrito un libro que se llama El Gran Libro de las Psicofonías, Conversaciones con el Más Allá, que es toda una enciclopedia, diría yo, de todo esto, ¿verdad? Sí, bueno, es una avanzadilla dentro de lo que es el mundo de la psicofonía. Bueno, una avanzadilla de 800 páginas, pero una avanzadilla, vaya. Por lo menos se expone lo que es el fenómeno psicofónico y desde luego, bueno, pues cómo afrontarlo. Pero lo hablaremos, por supuesto que sí. Sí, seguramente la próxima semana o en muy breve estarás aquí con nosotros. ¿Las psicofonías son las voces de los muertos? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Y siempre me la haces, eres malvado, siempre pero sabes que te sigo queriendo, pero bueno, y yo te la voy a responder. Es probable que las psicofonías sean un cambio de estado energético. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿En qué nos transformamos nosotros cuando perecemos en este mundo, cuando partimos de este mundo? Posiblemente esa energía anímica que forme parte de todos los seres humanos se transforme en otro tipo de energía. Quizá esa puede llegar a ser la horma del zapato por donde tenemos que empezar a buscar cuál es el origen de las propias psicofonías. Y es muy probable que en muchas ocasiones encontremos esa génesis, ese inicio dentro de nosotros mismos, ¿no? Podríamos hablar de una hipótesis que yo planteo en el libro, además, que es la hipótesis de la energía existencial, que explicaría un poco todo esto. Vamos a esbozar un poco el tema que queríamos tratar dentro de poco, sobre todo porque están en un lugar muy especial, pero a los demás deciros que vamos a ir hasta Etiopía, vamos a hacer ese viaje especial, vamos a hablaros del caso, una serie de televisión española que os recomendamos con algunos de sus protagonistas y algunas cuantas sorpresas más en el programa. Antonio, estás un poco con la voz así medio rara, ¿verdad? Es que estoy con un poco de alergia, Miguel. Vale. Ahora quiero que me contéis dónde estáis, pero lleváis todo el equipo para investigar, ¿no? Sí, eso siempre. No venimos eso siempre, la verdad es que tenemos aquí una compañía verdaderamente increíble. Estamos por esta zona con motivo de la celebración de las jornadas del misterio de Benamaurel y con un equipo de investigación digno, Miguel, digno de elogio, que son los amigos de lo oculto de Baza, que es un equipo de investigación de jóvenes investigadores y algunos no tan jóvenes, que pues están haciendo todo lo posible para avanzar un poco en el mundo de la investigación del misterio. Y yo creo que Benamaurel y toda esta zona pues también da mucho para todo eso. Y bueno, no sé, Miguel, yo ahora que Antonio te vaya describiendo cosas, pero te puedo decir... Espera, no adelante, se van a enfadar los oyentes, aguanta un poquito, vale. Decirme dónde estáis, ¿vale? Y a los oyentes, no os enfadéis, que enseguida lo vamos a decir, es que luego se enfadan conmigo diciendo, es que le cortas al invitado. Lleváis todo el equipo, dices Antonio, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Desde que nos invitaron para que viniéramos, la idea, aparte de venir a dar unas conferencias, sí, pues era poder disfrutar de esta zona y de los misterios de esta zona, y por supuesto ya venimos con los equipos y todo preparado, claro. Vale, con Antonio estuvimos hace muy poco tiempo realizando el programa desde Murcia, concretamente Mazarrón, en ese congreso que se organizó, y vuelve de nuevo. Y todo hoy lo hemos preparado así súper rápidamente, al fallarnos ese invitado con motivo por esa cuestión familiar, sobre todo, y hemos querido conectar con vosotros, sobre todo porque estáis en un cementerio, ¿no, Pedro? Bueno, es un cementerio abandonado.
No vamos a revelar el nombre. No demos más datos, sí, porque luego se llena de gente. No demos más datos de dónde nos encontramos, pero es un cementerio que está abandonado, sin embargo, pues está rehabilitándose tipo de forma arqueológica para que todo el mundo pueda llegar a disfrutar de lo que es la historia, cómo avanza y sobre todo la historia funeraria, cómo avanza en nuestro país. Creo que es algo único, ya lo verás que esto va a dar mucho que hablar dentro de poquito, lo veremos y probablemente lo hablaremos. Pero sí que te digo que, bueno, cuando hemos estado hablando, yo te decía, Miguel, estoy alucinado. Pero estoy alucinado por lo que estoy viendo. Estoy viendo ataúdes, estoy viendo tumbas, estoy viendo cadáveres. De hecho, te envié alguna fotografía de... Yo me he quedado alucinado, Pedro, con esas fotos. De algunos de estos cadáveres, pero es que además uno de ellos tenía un tiro en la cabeza. Ya. Y viene del tiempo de la guerra civil. O sea, esto clama de verdad una investigación en toda regla, y pese a que estamos aquí pasando frío con nuestros equipos, grabando y demás, esto va, yo creo que va a traer un poquito de cola, porque además el sitio da miedo, Miguel. Estamos bajo un cielo estrellado, completamente estrellado. Vemos reflejos de las cámaras de nuestros compañeros de amigos de Lo Oculto de Baza, que están realizando fotografías en distintos tipos de longitudes de onda. Antonio lo tengo en la otra punta del cementerio. Y aquí las tumbas son montículos de tierra en el suelo, con cruces, con lápidas. Da miedo. Pedro, supongo que estáis ahí con permiso, ¿verdad? Por supuesto. No estamos haciendo nada ilegal, ¿no? No, en absoluto. De hecho, pues nos acompaña gente del consistorio y bueno, pues para que todo se haga bien, ¿no? Vale. Como tiene que ser. Saludamos al alcalde, que sé que está ahí con vosotros. Exactamente. Por las fotos que he visto, Pedro, ¿cómo están los cadáveres ahí? No sé, he visto que están como si fueran momificados ya. He visto ese cráneo con un tiro que es de la guerra civil. ¿De cuándo data ese cementerio? Este cementerio data de mediados finales del siglo XIX. Y pese a que está en recomposición histórica, ¿vale? O sea, es decir, los arqueólogos están trabajando para verlo, el cementerio guarda una estructura similar a cómo se conservaba pues hace 40, 50 años. De hecho, incluso las paredes de las tumbas, antes me llevaba Antonio Pérez por unos recovecos, porque él, hay que decir que ha venido antes que yo, y cuando ha llegado me ha dicho, Pedro, no te vas a creer dónde estamos. Y bueno, el caso es que hemos visto cosas. O sea, nos hemos metido por una pequeña gruta. La gruta estaba totalmente rodeada de momias, de cuerpos momificados, vamos, y de ataúdes, o sea, había un orificio que también te he enviado a fotografía, en la que se veían dos cuerpos medio momificados. Es realmente un sitio sobrecogedor para realizar experiencias de este tipo, ¿no? Y de verdad que bueno, estoy impresionado sobre todo por el principio de conservación que tiene esto, y se puede convertir pues en un camposanto digno de experimentación, y eso que está abandonado. Vale, ahora vamos a preguntar a Antonio, pero Pedro, ¿por qué está así, o por qué está abandonado ese cementerio, y por qué están así de bien conservados los cadáveres? ¿Se sabe? Bueno, lo cierto es que sí, yo lo intuyo, nada más llegar a esta localidad lo he intuido por una razón. Primero, estamos en el país de las cuevas. Y digo el país de las cuevas, entre comillas, por supuesto, porque aquí la gente vivía por toda esta zona, por el altiplano, vivía en cuevas, y se viven todavía incluso, ¿no? En la actualidad. Las condiciones de las oquedades preservan mucho de el clima, y sobre todo, y tú bien lo sabes, que al vivir bajo tierra la temperatura empieza a regularse, y los minerales que componen el suelo muy probablemente se traspasen vía aérea o vía por inducción eléctrica de los propios minerales a los propios cuerpos, y es probable que el efecto de la conservación o la momificación natural de estos cuerpos se produzca por este tipo de terreno en el que nos encontramos. Esto yo creo que puede ser la causa natural. Ahora, ¿por qué se abandona este cementerio?
Bueno, no lo sabemos bien. Estamos todavía investigando el carácter histórico que puede llegar a tener. Yo lo he leído todo para preparar el programa y te puedo decir que es difícil saber el por qué se abandona este cementerio. Posiblemente porque se hace algo más cercano al pueblo, porque de alguna manera se construye algo alternativo, algo más moderno. Y esta parte antigua, esta parte que data de mediados finales del siglo XIX, pues se queda un poco para lo que es ese abandono histórico que se produce, y sobre todo con el tema de la guerra civil, por supuesto. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Aquí estamos en directo, cambiando un poco los planes que habíamos previsto para este programa de hoy, conectando con un cementerio con dos compañeros. Antonio. Sí, Miguel. No sé si has hablado con el alcalde. Le he preguntado a Pedro si por qué se había abandonado el cementerio. ¿Tú sabes por qué se abandonó el cementerio? ¿Lo sabe el alcalde? No, que lo tenéis por ahí al lado. No, de hecho lo hemos tenido aquí toda la tarde. Es que yo estoy como dice Pedro, en la punta opuesta. Yo a Pedro no lo veo. Estoy aquí a oscuras en la otra punta, y el alcalde ha estado con nosotros todo el día, es decir, y hemos estado precisamente preguntando pues por qué estaba abandonado, ¿no? Y yo creo que él tampoco lo tiene muy claro. Yo creo que en el fondo, Miguel, lo que pasa es que es un cementerio, digamos, casi troglodita, en el que los cuerpos están enterrados en el suelo, es decir, son caballones, la mayoría de ellos. Y claro, imagínate lo que supone hoy día, o hace 10 o 20 o 30 años, tener que empezar a hacer tumbas. Cada vez que muevas algo de tierra, aparecen cuerpos. Es que aquí está una fosa común con 500, 600 cuerpos. Es decir, yo creo que es mucho más fácil hacer un cementerio, como decía Pedro, más cerca del pueblo, que intentar rehabilitar porque ya te digo, yo creo que aquí, muevas por donde muevas, aparecen cuerpos. Como te decía Pedro, tenemos montones de cuerpos al descubierto, montones de cuerpos momificados, y yo estoy muy de acuerdo con Pedro. Yo creo que es cuestión de la tierra, y creo también que es cuestión mucho del clima, ¿no? Ya, supongo que bueno, si los familiares supieran que estáis ahí, ¿no? Que están los cuerpos de esa manera, se enfadarían un poco, ¿no? ¿O es algo vox populi? Se sabe que ese cementerio está abandonado y que están así los cadáveres. Hombre, se sabe. Y también te he de decir que por las lápidas que estamos viendo, estamos hablando de enterramiento, las pocas lápidas que hay de enterramiento, de bastante más de 100 años. Es decir, yo creo que la mayoría de ellos, ni los familiares saben que entras por aquí. Esas son las pocas lápidas que se ven. Imagínate el resto de enterramientos que lo ves por doquier, por todos sitios, que son caballones, pero literalmente caballones. ¿Quién va a saber de qué familia son, no? Pero lo curioso es que los cadáveres acaban descomponiéndose, ¿no? Y sin embargo me decís que, por las fotografías que me acabáis de mandar, ¿no? Que no sé si nos dais permiso para publicarlas en las redes sociales. Sí. Vale. Sí, por supuesto. Dentro de un rato las pasamos. Se ven, pues eso, como si fueran momias, se ven los cráneos ahí con el tiro, como tú dices, de la guerra civil. Tremendo, ¿no? Además, ese del tiro, Miguel, lo que más impresiona es lo grande que es. Es decir, se supone que como muy temprano es de la guerra civil española, y es un ataúd impresionantemente grande, de ancho y de largo, y el cuerpo, así a grosso modo, andará por los 2 metros. Es decir, estamos hablando de una persona de casi 100 años, desde hace 100 años, que medía casi 2 metros. Es brutal, de verdad, ¿eh? Es impresionante. Yo cuando lo he visto, le he dicho, y Pedro ha llegado, como lo conozco, digo, no te vas a creer lo que vamos a ver. Y llevamos como locos toda la tarde-noche haciendo fotos, y ahora pues intentando conseguir registros psicofónicos. Ya. ¿No tenéis miedo? No, porque... Bueno, si lo dices... Yo lo que tengo es impresión. Fíjate, si me permitís unos instantes, en este momento tengo exactamente a un palmo de mí, un nicho de niños. ¿De niños? Y esto impresiona. Tengo los cráneos de los niños prácticamente a 2 palmos de mí. Y por supuesto, esos cristales de yeso que estoy cogiendo ahora en este momento con las manos, estos cristales de yeso, que yo creo que son los culpables de que los cuerpos se hayan quedado en cierto modo modificados. Fíjate, ese ataúd, ¿había algún cráneo aquí? Ese ataúd tan pequeñito, madre mía. La verdad es que impresiona, Miguel, ¿eh? No me extraña.
2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Dentro de un momento van a llegar nuevos invitados sorpresa al programa y, como digo, nos iremos hasta Etiopía y os contaremos algo del caso, esa nueva serie con uno de sus directores y algunas de las cosas que tocaban y una primicia que nos va a dar para el programa. Pedro, en este libro, el gran libro de las psicofonías, Conversaciones con el más allá, hay un CD y permíteme, hemos sacado unas cuantas psicofonías. La primera dice, a ver si me recuerda Natalia, científico. Ah, científico, sí. Cuéntame qué dice eso y luego tú y yo, bueno, primero cuéntame eso y luego hablamos de Noches de Miedo que hemos pasado juntos. Claro que sí. Mira, mi padre siempre ha sido un escéptico, un escéptico, no detractor, pero sí escéptico. Y él muchas veces dice, Pedro, las investigaciones tienes que hacerlas con carácter científico, y eso es importante. Y un día se me ocurrió preguntarlo, y yo dije, ¿qué carácter tienen que tener las investigaciones? Y aparece una voz que dice, científica. Ole, vaya respuesta, ¿eh? Hemos seleccionado esa psicofonía, como tú bien dices, en ese CD, y hemos contado muchas veces, a veces esas voces son difíciles de entender, es decir, que le pedimos a nuestros oyentes que pongan un poco voz de escuchar psicofonías, y luego un momento en el que pasasteis miedo. Yo me acuerdo, Pedro, en la Casa de las Caras, en Belmez, cuando de repente formulábamos una pregunta con Pedro Perico, formulábamos una pregunta: si eres María y estás aquí, que se mueva o que salte el sensor, y cómo saltaban y te ponías los pelos de punta, ¿eh? Algo parecido os pasó, creo, a ti y a David Sentinella cuando pasó, esa puerta se abrió. Déjame que lo escuchemos y luego nos cuentas dónde fue. Eso y una última psicofonía. Ahí es la primera psicofonía que habla, dice científico. Vamos a volver a ponerlo. En la preciosa ciudad de Gijona, en Alicante, vamos a recuperarlo y ponemos de nuevo. Existe una casa abandonada que muchos piensan que está. Lo recuperamos y ponemos de nuevo científico. En la preciosa ciudad de Gijona, en Alicante, existe una casa abandonada que muchos piensan que está encantada. Cierto día, David Sentinella y yo realizamos unas experimentaciones y solicitásemos in situ que nos diesen alguna prueba, que cerrasen una ventana o una puerta del lugar. Súbitamente, y sin aire ni viento alguno, una de las puertas, inexplicablemente, se cerró de golpe. Podéis cerrar una ventana o una puerta. David, se ha movido la puerta. Y aquí no hay corriente, tío. Joder. En esta misma casa obtuvimos una psicofonía que parecía decir Ya Porrat. En valenciano significaría como Ay Porrat. Dado que no conseguíamos comprender su significado, días después, en el mismo lugar, una persona que paseaba por aquel paraje nos explicó que hacía unos 80 años, en la salida del pueblo de Gijona, se ponía un mercadillo que se denominaba concretamente el Porrat. Yau Porrat. Esa última psicofonía del Porrat se escuchaba bien. Sabía, ¿eh? Yo no sabía que el Porrat era un mercado, un mercado antiguo que se ponía. Y fíjate que hoy en día parece ser que el porrate también se conoce por algunas zonas, ¿no? Como mercadillo así muy arcaico, muy antiguo, y a mí me dejó impresionado aquello, ¿sabes? Sí, además se escuchaba bastante claramente, no tanto la que decía científica, y la puerta que se cerró nos dio mucho miedo. Bastante, pero no tanto como el que nos dio cuando empezaron a saltar los sensores, que yo te lo digo. Bueno, la verdad es que David Sentinella se paralizó durante unos instantes y no reaccionaba. Pero yo recuerdo aquella tarde-noche que vivimos en Belmez, bueno. Aquella ha sido. Estaba a punto hoy de poner un fragmento, pero bueno, quizá lo hagamos cuando vuelvas al programa.
te hemos mencionado porque te hemos recordado precisamente en las conferencias donde hemos puesto ese corte del salto de los sensores. Tremendo, porque es que es impresionante cómo obedece el fenómeno a las peticiones de los investigadores. Bueno, es impresionante. O sea, esto obedece a una inteligencia. Para mí no cabe ni la menor duda. Vale, 2:31, casi 32, 1:32 en las Islas Canarias. Casi os vamos a despedir. ¿Tú no tenéis miedo? ¿Tenéis todo el equipo desplegado? Hasta ahora no ha salido ninguna psicofonía, ¿no habéis vivido? Estamos captando. No sé si Antonio, que estará por el otro lado, habrá tenido algún resultado. Creo que todavía sigue captando con una grabadora magnífica que tiene en su mano, que me encanta, y bueno, no me la quiere regalar, pero bueno, ha hecho amago de ello, ¿eh? Sí. Antonio, ¿habéis captado algo? Pues como dice Pedro, estamos ahora mismo trabajando sobre ellos, ¿no? Y Pedro, ¿para qué quieres tú una grabadora si tienes 500.000? Vuestros asuntos personales, tratarlos entre vosotros, ¿vale? Porque me gusta esa. Antonio Pérez, un fuerte abrazo, espero verte de nuevo por ahí por Murcia, por Mazarrón. Gracias por esta conexión así de urgencia, de última hora en ese cementerio, que sea muy productivo, que no paséis miedo, quizás hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos, aunque estéis rodeados de ellos hoy. Gracias, Antonio, fuerte abrazo. Otro para ti, Miguel, buenas noches. Pedro Amorós, te veo dentro de poquito en el programa hablando de psicofonías, preparando una larga lista de esas voces supuestamente de los muertos, y será un placer disfrutar contigo. Gracias, hermano. Que salga todo bien, y si hay psicofonías ya nos las contarás la semana que viene cuando vengas al programa, ¿vale? Ahí está, así lo haré. Fuerte abrazo. 2:33, 1:33, 1:33 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional, el programa especial del Espacio en Blanco. Lo hacen ellos como quieren. El caso que pagamos el pato, ¿quién? El obrero. Hay grandes monopolios que están manejando muchas cosas sin que la gente se entere. España es uno de los países de la Unión Europea que más recomendaciones recibe para aumentar la competencia en diversos sectores económicos. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la competencia en nuestro país. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. De alerta Somni entonces, ¿no? Porque eran tiempos también, hay que pensar, de los primeros Sputnik, de las primeras, podemos decir, incursiones de los rusos en el espacio, y aquí la gente, con esto que leía de gemir y de los gemiditas, que era como se llamaba esta gente, pues miraba al cielo, mandaba cartas, daba ideas, estaba todo el mundo entretenido, y se creó una gran pasión por el tema ufológico, gracias a El Caso. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Dos y 34 en las Islas Canarias. Y como nos ha fallado nuestro primer invitado, deseando que se ponga todo bien en su familia, y vosotros lo habéis querido, ahí va. Tuve la oportunidad en un ritual de verme cara a cara con un diablo. Nombre: Miguel Blanco. ¿De qué se le acusa? De recorrer el mundo en busca de misterios. Un anciano, tenía increíbles poderes, era un sanador. Ha dado 7 veces la vuelta al mundo. Perdió mitad del desierto Natar, en Mauritania. Historial clínico. Experiencias cercanas a la muerte, viajes astrales, plantas de poder. Yo tuve la oportunidad de conocer a un nubio de los que vivía allí. ¿Cómplices? Cientos, miles. Monjes, chamanes, brujos, dioses. Me enseñó un poco los secretos, ¿no? Puede oírnos. ¿Qué delito ha cometido? Secretos. Tienes secretos. Pues aquí es donde va a empezar a contarlos. Pues arrancamos.
Arrancamos esta noche la tercera edición de la sección tuya, Miguel. Esta noche los oyentes preguntan y tú contestas. No me sabes que no me gusta mucho eso, pero bueno, buenas noches, Rosa. Rosa toma el papel de presentadora en el programa. Hay algunos oyentes también que han venido a vernos, amigos que han venido a vernos, que quieren preguntar cosas. Sí, ellos van a ser unos privilegiados esta noche porque están aquí con nosotros, así que tienen un micrófono delante y en algún momento, pues yo creo que alguno de ellos tiene más de una pregunta que hacerte, Miguel. Vale, pues empezamos. Primero vamos a empezar con Yohama López. Espera, esas preguntas, cuéntanos un poco cómo llegan. Bueno, te cuento. Nosotros, sabes, tenemos un correo electrónico, que es el que damos en todos los programas. @rtv.es. Exactamente. Ahí podéis poneros en contacto con nosotros en cualquier momento y luego estamos en las redes sociales permanentemente. Estamos en Facebook y estamos en Twitter, @eblancoradio. A través de las 3 vías y también a través de un contestador telefónico que os voy a recordar que es el 913461055. Todos los oyentes que quieren dejar sus preguntas, pues las envían. Vale. Déjame que haga un recuerdo a unos jubilados, un grupo de jubilados que nos ha escrito, que a mí me ha llamado mucho la atención. Además nos lo agradecían porque decía que no esperaba que les fuéramos a contestar. Decían que se quejaban, entre comillas, de la música que ponemos al final del programa, que era muy estridente. Porque es muy estridente. Sí. Escribe Luis Uribarri en nombre de todos sus compañeros jubilados. Decía que se estaba quedando medio dormido y de repente sonaba esa música y se despertaban al borde del infarto. Luis y compañeros, pondremos música más suave para que no os despertéis así sobresaltados. Y gracias por escucharnos a todo el grupo. Ya cuando quieras. Pues vamos a empezar, como te decía, con Yohama López. Ella es una oyente cubana de un pueblo de La Habana llamado Guanabacoa y además es una oyente muy fiel al programa. Está permanentemente en las redes sociales, nos escribe muchísimos correos electrónicos y a ella le gustaría que comentaras tus experiencias con la santería cubana porque le consta que tú te has adentrado en este mundo pero no sabe hasta dónde has llegado. En concreto, pregunta, ¿llegaste a tomar la mano de Orula? Guanabacoa es el pueblo de las brujas en Cuba. He estado muchas veces en Cuba y mi único propósito cuando iba a Cuba era precisamente conocer lo que era la santería. Y fui a ese pueblo, a Guanabacoa. Ahí está mi padrino, sí, tengo mano de Orula y otra serie de cosas que no puedo contar. Y fue curioso porque la primera vez que fui... ¿Pero qué es esto de la mano de Orula? Porque a lo mejor mucha gente... El primer ritual de iniciación que haces, digamos, dentro de la santería. Te dan una pulserita que tienes que llevar y es el primer contacto que tienes con ello. Digamos, sería el primer grado dentro de la santería. Entonces yo iba mucho allí porque me interesaba el poder que tenía, o me habían contado que tenía esa religión. De repente, a través de unos amigos, conocí a una gente que me puso en contacto con un personaje, que es mi padrino ahora, ¿no? Que seguramente si ya vive en Guanabacoa le conoce, no vamos a dar el nombre aquí, se lo daremos si le interesa, y fue a su casa, con otros compañeros. Entonces le pedimos que si podíamos grabar el registro, se llama hacer registro, que hacen con Orula. Ahí tienen un tablero con una serie de polvos y hacen una serie de preguntas a ese personaje llamado Orula, o es el dios de la adivinación, y me dijo un montón de cosas que la grabamos, ¿no? Me dijo que iba a tener tachan. Cuando salí de allí le dije a mi compañero, este no tiene, dije un taco, a esta zona no se pueden decir ni idea, vámonos de aquí. A los 6 meses, cuando había pasado un cierto tiempo y de repente empezaron a pasar exactamente las cosas que él me había dicho. Profetizó una serie de problemas en el trabajo, con mis relaciones personales, laborales, etcétera, y todo se cumplió con una perfección que le dije a ese compañero que me había acompañado, vamos para allá. Y le dije, padre, llegué allí y dije, quiero que me cuentes cómo funciona esto, cómo supiste esa serie de cosas que van a suceder. Entonces me contó un poquito y me dijo, no te puedo contar más hasta que no te inicies en la religión. Por eso tomé la mano de Orula y otra serie de cosas, y he visto hacer cosas increíbles en la santería, a un nivel que para mí resulta hasta tremendamente peligroso por lo efectivo que es. Dejé de seguir un poco en ese campo porque ya había averiguado lo que quería, pero Guanabacoa es un lugar, si a la gente le gusta la santería, para ver santeros auténticos que te abren un poco ese mundo, que como digo hay que tener cuidado con él, pero que es tremendamente poderoso. Pues de Cuba nos trasladamos a Vizcaya con Marta Castro. Ella dice que quedó muy impresionada al saber que estuviste al borde de la muerte y que en ese momento viviste una experiencia en la que, según cuenta ella, Miguel, aparecía una exnovia tuya a la que habías dejado plantada en el altar. No sé si este rumor es cierto. Y dice que hablabas de que sentiste un dolor muy profundo
y en concreto era el dolor que experimentó ella tras tu abandono. Ella ha juntado varias historias. Nunca he dejado a ninguna novia delante del altar, porque no he estado delante, hasta ese punto he llegado al altar, ha mezclado algunas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, no sé si fue realmente una experiencia de vida después de la vida, fue algo muy, muy extraño, muy cercano, ¿no? Que tuve regresando de Haití con algo parecido a lo que me había contado mi padrino Esteban, pues si puedo decir el nombre, me había profetizado. Luego estuve en Haití, ese famoso diablo que apareció me dijo otra serie de cosas y todo se juntó y se cumplió. Regresando de Haití es cuando me dio esa extraña enfermedad que pensaron que era un cáncer, que no fue, afortunadamente, no era tuberculosis, no era el SIDA, dijeron al final que era una neumonía típica, ¿no? Y estuve, me acuerdo, el día de Reyes, 5 de enero, la madrugada del 5 de enero al 6, viviendo una experiencia muy cercana a lo que podía ser una experiencia del túnel. Pero ahí no aparecía ninguna novia mía, sino que donde aparecía era un lugar en Cajamarca, al pie de una iglesia, donde había un anciano y un niño que me miraban. Y a mí me extrañó, te resumo un poquito, yo estaba en el hospital, de repente me sentía muy mal, sentía que los médicos llegaban y sentía como una fuerza me sacaba de mi cuerpo a una velocidad tremenda. Y la siguiente imagen de la que era consciente es que estaba en esa iglesia sentado, con el indito a mi lado y el anciano. Y yo les preguntaba, ¿dónde estoy? Y les decía, estoy muerto, ¿no? Les preguntaba a los inditos, ¿no? Decía, no, está muy raro, me decían. Se llevas una serie de tubos. Era extraño porque ellos me veían como yo estaba en el hospital, entubado y con toda aquella historia. De repente, no sé qué pasaba en el hospital y sentía una fuerza que me volvía al hospital. De nuevo. Y así hasta 2 o 3 veces que volvía a aparecer donde el indito, ¿no? Hasta que ya me despedí, ¿no? Fíjate si tengo, no sé si miedo, precaución a esa experiencia, que he estado varias veces en Perú, no he estado en Cajamarca. Cajamarca es un pueblito, una ciudad de Perú, y... ¿No has estado nunca? No, pero sí sé que voy a reconocer la iglesia cuando la vea, ¿no? Tengo la imagen perfecta, ¿no? Algún día, no tardando mucho, iré a ese lugar, iré a esa iglesia, a ver si están esperando el indito y el anciano allí, y a ver qué me cuentan, de ese tipo que apareció entubado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Y lo del altar no fue eso, fue otra experiencia en un temazcal en México donde pasaban toda esa serie de cosas que habías hecho mal en la vida, y he hecho muchas. Una de ellas era un niño al que le dije que no, otra era una novia a la que había abandonado, y a lo mejor ese oyente se refiere por el abandono, pero no ante el altar. ¿Y pudiste experimentar el dolor que ella había sentido? ¿Entraste era una experiencia, en su piel? Una experiencia del perdón, y sentías, no desde mi punto de vista del perdón, decir, te he hecho daño, vale, lo siento, tenías que entrar en lo que se había sentido esa persona, ¿no? Y fue tremendo. 2:43, 1:43. Yo no sé si a los oyentes les gusta lo que estamos haciendo, que nos lo digan, o llamen por teléfono, nos digan algo y cambiamos de tema. O que nos lo cuenten los que están aquí viendo el programa. Espera, ¿han cogido un micrófono? Sí. Adelante. Con permiso, mucha curiosidad por saber la sensación que en Cuba, cuando conoció a su padrino, esa sensación de estar allí, de conocerlo, de verlo, de sentirlo, ¿no? Qué sensación, qué misterio, ¿no? Te contesto. El sitio donde estuvimos era súper extraño, era una casa, una Guanabacoa, era una parte bastante popular, digamos, de La Habana, ¿no? Y yo no me imaginaba que iban a ser así, ¿no? Esos personajes. Un tipo normal, que podía ser un obrero de la construcción, de los barcos, cualquier cosa, ¿no? O cualquier tipo de persona, ¿no? Para nada relacionado con lo que tú puedes pensar que es un sacerdote, ¿no? Sin embargo, cuando se ponía a trabajar con el santo, con los muertos, ahí pasaba algo tremendo, ¿no? Y el tipo se transformaba, ¿no? Y luego cuando terminaba yo le decía muchos tacos, pero mamón, pero ¿cómo eres capaz de hacer esto? Eso no soy yo, es el santo. Y era un tipo normal, pero con un poder tremendo. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos muchas más preguntas, Miguel. Herminia Solano de Valencia nos pregunta qué es lo que ocurre en la isla de Segel. Wow, la isla de Segel para mí es uno de mis sitios favoritos. Tengo que tomar unos cuantos datos que tengo por aquí. Isla de Segel era la frontera al lado de la isla elefantina, al lado de la primera catarata en Asuán, sur de Egipto. La primera frontera que formó el imperio egipcio en la tercera dinastía. Y hay una isla, esta isla, pleno territorio nubio. Para mí los nubios son una de mis tribus favoritas. Me acogieron en uno de mis primeros viajes, estuve con ellos viviendo unos cuantos días. Y en esa isla, en ese lugar, esa zona nubia, hay una piedra, la estela de Famini, y hay un lugar lleno de piedras, muy extraño, ¿no? En primer lugar, todas las inscripciones que tienen las piedras que están allí, al raso,
son súper extrañas porque muchos de los faraones después de la tercera dinastía fueron allí a dejar simplemente su marca, su cartucho, que sería su nombre, ¿no? Yo me pregunto muchas veces cómo eran capaces de venir desde 700.000 kilómetros al norte, remontando el río Nilo, con una barca que no tenía motor, evidentemente, y pasar todas las cascadas que había que pasar hasta llegar a esa isla, simplemente para llegar allí y dejar tu nombre y regresar a Tebas o regresar a Memphis. Súper extraño. Y ahí entre todo eso hay una estela, se llama la estela del hambre, donde de repente se aparece, hubo una hambruna en aquel tiempo en Egipto, y se le presentó al faraón Zoser, que era el segundo faraón de la tercera dinastía, estuvo reinando 29 años. Te recuerdo que fue el que construyó la pirámide escalonada de Saqqara, el primer, dicen, edificio hecho en piedra por Imhotep. Entonces él le encarga a Imhotep, que dice, ¿cómo podemos solucionar esta hambruna? Y en la estela se narra un poco todo eso. Se narra la hambruna que hubo, se narra formas para evitar esa hambruna, y luego, aparentemente, según dice Joseph Davidovich, un investigador un tanto controvertido, está una fórmula en la que los dioses, el dios de ese lugar, que era el dios Numo, el dios de las cataratas, le da al faraón Zoser una fórmula para que licúe la piedra y pueda construir muy rápidamente templos. Entonces, toda esa serie de misterios confluyen en esa isla, que es un sitio increíble. No se visita normalmente mucho, no van los turistas, afortunadamente, y está lleno de cosas súper extrañas para poder perderte. Yo he pasado algunas noches allí y está lleno de luces. Ahora ya ha cambiado mucho. La última vez que estuve hace unos cuantos meses, ya han construido un montón, ¿no? Como todo Egipto ha cambiado también, ¿no? Pero hace 2-3 años, a veces me he quedado por la noche y veía extrañas luces que aparecían en el cielo, que no sabes qué tipo de cosas son. Ellos dicen, los nubios me decían la primera vez que yo estuve, que eran esos dioses que venían a visitar a los faraones, y que por eso los faraones iban a ese lugar a dejar su impronta. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Hay que decir para que sepan que estamos en directo. Mira, ya que estamos en Egipto, vamos a seguir ahí. Te voy a hacer una pregunta que nos ha formulado esta misma noche a través del Facebook un oyente, Carlos Antón Valverde, y él quiere saber qué se siente al pasar la noche dentro de una pirámide, Miguel. Un acongoje tremendo, por no decir otra palabra. Mucho miedo. Cuando apagan, supongo que lo que le pasaría a Napoleón, a todos los que han pasado por ahí, a Javier Sierra también estuvo dentro de la pirámide. Cuando llegas arriba, te metes en la cámara del rey tú solo y apagan las luces. Yo siempre, cada vez que voy, no sé si te lo contaba cuando estuvimos la última vez, pienso, ¿y si se cayeran estas piedras? 2 millones de bloques de piedra que están ahí, y cuando te metes por aquellos túneles, ¿te acuerdas, verdad? Hay una sensación súper tremenda, ¿no? Pero cuando llegas arriba tú solo y apagan las luces, dices, wow. ¿Y te quedaste completamente oscura? Absolutamente oscuras. Además llevaba una linterna bastante mala y por eso no salí escapando. Dije, además me fallaba mucho, ¿no? Digo, si salgo corriendo por aquí y de repente me quedo sin luz, me mato por esas escaleras y por esos túneles. Entonces dije, ya que querías estar aquí, joróbate y aguanta la noche, ¿no? Sin embargo, luego, te empiezas a tranquilizar, vences ese temor, el temor es la puerta que te abre a ese más allá. Si eres capaz de pasarlo, es que estás preparado para ver lo que hay más allá. Empezaron a pasar muchas cosas y fue una experiencia súper chula. ¿Estuviste dentro del sarcófago? Me metí dentro del sarcófago y entré como a las 6 de la tarde, a las 5 cierran la meseta de Giza, entré como 5:30, 6 llegaría arriba, y cuando salí estaba amaneciendo, daban el primer canto a la oración, 4 de la mañana, 4 y pico, o sea, imagínate las horas que estuve allí, y sin embargo para mí fue una cosa como de 10 minutos, fue tremendo. ¿Y el sonido de la pirámide por la noche? Lo escuchaste también tú por la noche. Hay algo, y nuestros oyentes lo escucharían en ese programa especial que hicimos, ¿no? Que tiene como una reverberación que algunos pensaban que habíamos falseado el sonido, ¿no? Que no habíamos estado ahí dentro, ¿no? Sin embargo, cuando te metes ahí hay una vibración tremenda, ¿no? Eso es el sonido del silencio. Es el ruido blanco que lo llena todo y es súper poderoso, ¿no? Pero llega un momento cuando te metes en tu propio estado, que de repente todo pasa, todo cambia y te olvidas un poco de ese sonido. Te voy a enseñar una pregunta que preguntan si soy creyente, si creo en Dios. Sí, claro, soy espiritual y creo en Dios, sí. Algunos oyentes me critican, ¿no? Diciendo que me meto mucho con la Iglesia Católica. Yo creo que para mí absoluta respeto hacia la Iglesia Católica, y hay un personaje representante de la Iglesia Católica al cual le damos hasta la vida, el Padre Ángel, ¿verdad? Así contestábamos un poco al oyente, y todas nuestras actividades, cuando hay dinero de por medio que son de ayuda humanitaria, van para él, y le hemos entregado casi 100.000 euros. O sea que ese es un ejemplo de las cosas que si somos creyentes o no somos creyentes.
Si te parece, Miguel, vamos ahora con la pregunta que nos hace Silvio Pastrana en Nepal, sobre Nepal, porque dice que estuvo hace muy poquito y que volvió fascinado. Sabe que también tú no hace mucho estuviste por ahí y tiene curiosidad por saber si has conocido a la Kumari. Varias veces. Contarle, la Kumari es una diosa viviente, ¿no? Los hinduistas, budistas y de otras religiones creían en la presencia de una diosa, que es una niña que eligen que no tenga ningún tipo de imperfección en el cuerpo, si no puede tener ni la más mínima cicatriz. La cogen muy pequeñita, ¿no? Y deja de ser diosa cuando tiene la primera menstruación, porque a partir de ahí, cuando suelta sangre, hay algo que la hace impura. Entiéndase esto bien, ¿no? Yo he viajado como 4 o 5 veces a Nepal, a Katmandú. Está en un palacio, se puede visitar. Las cogen en el campo, según algunas claves que dan a través de la astrología, y le hacen pasar una serie de pruebas tremendas para una niña. Imagínate una niña, 3 o 4 años, que la meten en una sala que está llena de cabezas de toros y de animales y de bichos súper raros, a oscuras ella sola. Si es capaz de vencer el miedo esa niña, sería una de las elegidas, ¿no? Me dicen que hay varias, en varios lugares hay diferentes, ¿no? Pero la más conocida, más importante, es la que hay en Durban Square, no recuerdo cómo se llama el palacio, en Katmandú. Y como te digo, yo he conocido varias. Entonces, a veces, hasta hace un cierto tiempo, cuando dejaban de ser, es una niña que no hace nada absolutamente, es decir, su familia o una serie de servidores la dan la comida, la preparan la ropa, la bañan, etcétera, etcétera. Con lo cual mucha gente piensa que la estás estropeando la vida, porque cuando deja de ser Kumari, tiene la primera menstruación, es una niña que no sirve para nada, a veces ni siquiera para casarse, porque nadie la quiere. Si no sabe cocinar, ¿para qué la quiere un marido? Entonces ahora afortunadamente parece ser que el gobierno les da una pequeña pensión y cuando se retiran pueden seguir viviendo de una forma tranquila, ¿no? Yo, como te digo, 2 veces me ha dado una bendición. La última fue este último viaje y a mí la verdad me apenaba mucho, ¿no? Veas que era una niña que estaba ahí y decía, bueno, ¿yo qué pinto aquí, no? Pero bueno, ¿puedes mantener una conversación con ella? No te dejan. No te dejan, ¿no? Ya eres muy afortunado si te da la bendición y te dejan, ¿no? Eres muy afortunado si vas al palacio y la ves. Pero si ya te toca, aquel día nos tocó la lotería, ¿no? A mí me ha tocado 2 veces, ¿no? Y 2 veces me ha puesto encima la mano, me ha bendecido, nos hemos mirado y a mí la verdad que me ha dado mucha pena. Pero bueno, esa es un poco la historia de la Kumari. Lorenzo Ramírez siempre cuenta que siempre ha querido visitar alguna ciudad subterránea y todavía no ha tenido la oportunidad. ¿Cuál le recomendarías tú, Miguel, que has estado en varias? Vale, pues tengo que tomar un poco mis notas. Sobre todo hay ciudades, hay muchos en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero sobre todo hay ciudades subterráneas en la región de Capadocia. Hay hasta 36 ciudades subterráneas que se han encontrado. Se encontraron a mediados de los años 70, aunque ya se conocían de antes, ¿no? Y no se sabe exactamente el origen. En parte fueron construidas por los cristianos para esconderse de las persecuciones que hubo, ¿no? Pero mucha gente cree que son mucho anteriores. Hay hasta 8 niveles diferentes, de 8 pisos, imagínate. Y las más conocidas, o las que yo he visitado, se llaman Kaimakli y Derinkuyu, que están cerca de la capital, una de las ciudades más conocidas de la Capadocia, Neushehir. Están comunicadas entre ellas 9 kilómetros y es increíble porque hay pasos súper estrechitos. Entonces, y dentro hay bibliotecas, hay donde tenían el agua, donde tenían el grano, cocinas, incluso caballerizas, tienen de todo. Es decir, una ciudad donde llegaron a vivir hasta 75.000 personas. Imagínate, bajo tierra 75.000 personas. La pregunta surge, ¿por qué se metieron debajo de tierra? Cuando arriba la Capadocia es una zona súper increíble, llena de agua, llena de... es aparentemente un vergel, ¿no? ¿Qué les indujo a meterse bajo tierra? Y sobre todo, ¿qué les indujo a hacerlo todo tan pequeñito? Nuestro compañero Juanjo Revenga, que estuvo en otros en Egipto, en ese programa especial que hicimos, y que ha estado en la zona, dice que hay una... Estoy recordando, y uno con lo que dice Juanjo Revenga, allí en vez de decir que viene el ogro, que viene no sé quién, a los niños dice que viene el gigante, como una forma de meter miedo. Quizás la gente se metía bajo tierra o que tenían miedo a los gigantes que habitaban arriba, y por eso hacían las cuevas tan chiquititas, los pasos, para que no pudieran llegar ahí. Quién sabe, pero esas 2 ciudades son las más interesantes para visitar.
si te parece, Miguel, ya para cerrar para la sección... Para no aburrir a los oyentes. No, ya sabes que no. Vamos a cerrar con una cuestión que nos plantea Víctor Rufo Benito. Él dice que le impactó una historia que a mí, por cierto, Miguel, también me impactó. Yo también la escuché como Víctor. Te escuché contarla hace ya años. Es una historia sobre el planeta Tierra, en la que hablas sobre cómo cristalizaba sus heridas, dice él, haciendo crecer la vegetación. ¿Recuerdas la historia de la que te habla Víctor? Vagamente. Recuerdo haber contado una historia medio ensoñación, medio viaje astral, en la que alguien llegaba a mi casa, y quizá pongamos el cuento, que lo dramatizamos con voces del cuadro de actores de aquí, ¿no? Me llevaban a un lugar donde las plantas de repente cobraban vida. Pero bueno, es una idea que hemos visto en las películas de El Señor de los Anillos, ¿no? Que de repente los árboles, que parece que son seres que están muertos, de repente cobran vida y son los guardianes del bosque, ¿no? Y del universo, por ende, ¿no? En ese caso ocurría algo así. Y un árbol me contaba una serie de historias diciendo que estábamos acabando con todo, que habíamos acabado incluso con la capacidad que tenían los árboles de regenerarse y de regenerar el oxígeno, y que de seguir así acabaríamos con el planeta. Si podemos y lo podemos recuperar, buscamos esa historia para contarla, que fue preciosa para mí. Además, me enseñó mucho. Damos formas de contacto y casi nos vamos. Formas de plantearle nuevas preguntas a Miguel para la cuarta edición de la sección, escribiendo a nuestro correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es, o a través de nuestro contestador telefónico, el 91-346-1055, a través del Facebook, el Facebook de Espacio en Blanco, o a través del Twitter, @eblancoradio. ¿Y quieres preguntar? Bueno, te han pillado. No, tranquilo, tengo... Un minutito rápido. Un minutito rápido. En el sarcófago, aparentemente te metes y te queda como muy espacioso, ¿no? Y dime qué se siente, porque dicen que de repente se acopla como si fuera un traje perfecto. Sí. No sé las medidas exactas, pero tiene más de 1,90 m, 2 metros de largo y un... Pero eso es así, es verdad. Totalmente. Yo soy pequeñito, he visto un poco. Y es de piedra, un sarcófago. De piedra. Te metes dentro y al cabo del rato parece que que se ajusta, como si fuera un traje de neopreno, para empezar el viaje hacia el más allá, ¿no? De hecho, mucha gente piensa que se utilizaba esa pirámide, independientemente de las sorpresas que parece que va a dar ahora, según esas salas que se han encontrado, para que los faraones fueran allí a hacer un rito de renacimiento. Veremos, pero fue increíble. Casi nos vamos. Gracias, Rosa. Hasta la próxima. Tenemos que hacer una pausa, volvemos a cambiar el plan y retomamos las ideas que teníamos para este programa, dando las gracias a todos los que nos preguntan. Ojalá nos haya parecido muy aburrido esto de que de repente yo sea el invitado, el protagonista. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Sigue adelante, es el concurso que tenemos en marcha. Enseguida nos vamos hasta Etiopía, un país lleno de sorpresas que queremos descubriros esta noche, y además os vamos a avanzar algo que teníamos preparado para la semana que viene, que tiene que ver con el caso, esa serie de televisión española que os recomendamos que escuchéis, que veáis, mejor dicho. Viene uno de sus directores con una primicia que nos da, así que no perderoslas. Estáis en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Tenemos mucho que contaros. Tras la noticia regresamos.